Cuando lo vi cambiar de forma bajo la luz de la luna, supe que el hombre que me crió no era humano, y lo más aterrador es que, según él, tampoco lo soy yo. El secreto de mi padre. Mi papá siempre fue un hombre reservado. No hablaba mucho de su infancia o de su pasado, como si hubiera enterrado esa parte de su vida. Mi madre, en cambio, siempre intentaba sacar a relucir historias familiares, pero la interrumpía con una mirada seria que cortaba cualquier conversación al respecto. Nunca le di importancia, hasta la noche en que todo cambió. Tenía 18 años y acababa de terminar el bachillerato. Estaba en casa, en mi cuarto, cuando escuché unos ruidos extraños provenientes del jardín. Eran sonidos que nunca había escuchado antes, una mezcla de susurros bajos, gruñidos y algo que podría describirse como el crujir de huesos. Curioso y un poco asustado, me asomé por la ventana y vi una figura oscura junto al cobertizo de herramientas. El jardín estaba iluminado por la tenue luz de la luna, pero aquella figura se movía de una manera que no parecía humana. Su forma no era clara, sus movimientos eran fluidos, pero de alguna manera erráticos, como si cambiara de forma cada paso que daba. No supe qué hacer. Mi primer impulso fue correr hacia la puerta trasera, pero algo me detuvo. Decidí observar en silencio. La figura desapareció detrás del cobertizo, y cuando volví a asomarme, mi padre estaba allí, de pie. Su rostro estaba oculto en la penumbra, pero lo reconocí por su silueta y la manera en que se sostenía de una de las viejas palas. «Papá», susurré, pero él no me escuchó. O tal vez fingió no hacerlo. En su lugar, simplemente se agachó para entrar al cobertizo, dejando la puerta entreabierta. Sentí como mi piel se erizaba. Algo estaba muy mal. Bajé las escaleras con cautela y me dirigí hacia la puerta trasera. No podía evitar la necesidad de saber qué estaba pasando. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero tenía que confirmar lo que había visto. O al menos intentarlo. Al salir al jardín, el aire frío de la noche me golpeó de inmediato. Me acerqué sigilosamente al cobertizo y, con el corazón latiendo en mis oídos, abrí un poco más la puerta. Dentro, apenas iluminado por una linterna débil, vi a mi padre. Pero lo que estaba haciendo me dejó sin aliento. Estaba arrodillado en el suelo, frente a una especie de altar improvisado. Velas negras se alineaban en círculo alrededor de un cuenco que contenía una sustancia oscura y espesa que parecía sangre. Frente a él, un extraño talismán de hueso y cuero colgaba de la pared. Mi padre murmuraba palabras en un idioma que jamás había escuchado, algo gutural, inhumano. Retrocedí, tropezando con una piedra y haciendo ruido. Mi padre se dio la vuelta rápidamente, sus ojos centelleando como si reflejaran la luz de las velas. Pero lo que más me aterrorizó fue su rostro. Ya no era completamente el de mi padre. Su piel parecía haberse vuelto más oscura, sus facciones más duras, con una expresión animal y salvaje que jamás había visto en él. En su boca, sus dientes eran más afilados, más largos. Había algo completamente antinatural en su apariencia. Mis piernas temblaban y me quedé congelado por unos segundos, hasta que escuché su voz. «David, no debías haber visto esto». Sus palabras fueron calmadas, casi susurradas, pero tenían un peso que me aplastaba. Intenté dar un paso atrás, pero me encontré atrapado por su mirada. Era como si estuviera viendo no solo a mi padre, sino algo más, algo que llevaba mucho tiempo escondido detrás de sus ojos humanos. «Papá. ¿Qué eres?», fue lo único que pude balbucear. «No debiste enterarte así». «No todavía». Su voz era ronca, como si le costara hablar en su forma humana. «Soy lo que mi padre fue antes que yo. Y su padre antes que él. No soy solo lo que tú conoces como tu padre. Soy algo más antiguo,
algo que se oculta a la vista de todos. Mi corazón latía a toda velocidad mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. No podía ser real. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero ahí estaba él, delante de mí, con su rostro transformándose en algo que solo había visto en leyendas o películas de terror. Soy un nahual, David. He vivido entre humanos durante generaciones, adaptándome, protegiendo lo que es nuestro. Pero ahora que sabes la verdad, no hay vuelta atrás. Un frío inhumano recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué me haría? No me atreví a preguntar. Retrocedí lentamente, pero con cada paso que daba, su mirada se volvía más fija en mí, como la de un depredador acechando a su presa. Hay cosas que no puedes entender aún, pero tarde o temprano tendrás que aceptarlas. La sangre no miente, David. Este es tu destino también. No. No lo es. Respondí, intentando que mi voz no temblara. Yo no soy como tú. ¿Te sorprenderías de lo que eres capaz?, murmuró, dando un paso hacia mí. El terror me invadió y, sin pensarlo, corrí. Corrí de regreso a la casa, cerrando la puerta atrás de mí, esperando que él no me siguiera. Pero no lo hizo. En lugar de eso, escuché sus pasos alejándose lentamente en la oscuridad, volviendo al cobertizo. Esa noche no dormí. Mi cabeza estaba llena de preguntas, de imágenes que nunca podría olvidar. El hombre que me había criado, que me había protegido, ya no era solo mi padre. Era algo más. Algo antiguo y peligroso. Y lo más aterrador era la idea de que, según sus palabras, esa misma oscuridad corría por mis venas. Desde ese día, evité todo contacto con él. No podía mirarlo a los ojos sin recordar la bestia que había visto. Y aunque traté de seguir con mi vida, siempre sentí su presencia, como si me estuviera vigilando, esperando el momento en que finalmente aceptara lo que él decía, que yo también llevaba ese oscuro legado en mi sangre.